La niebla se cernía espesa sobre las montañas de Tennessee aquella mañana de 1932, deslizándose densa entre las crestas como el humo de un fuego moribundo. El sheriff Elias Whitman siguió el estrecho sendero hacia los valles, con sus botas hundiéndose en la tierra húmeda que parecía aferrarse y arrastrarlo a cada paso. Al llegar a la cabaña, la encontró esperándolo, sentada en silencio en el porche de la estructura podrida, cuyas tablas se combaban bajo su frágil figura. Parecía increíblemente joven, no más de 14, quizá 15 años como máximo. Sin embargo, no había nada infantil en su presencia. Sus ojos pálidos, deslavados y sin color como piedras de río, se fijaron en él con una inteligencia mucho más aguda de lo que debería ser. Aquella mirada no solo lo inquietó, lo atravesó, dejándole la piel erizada de frío, como si la niebla misma se hubiera filtrado en sus huesos. Durante décadas, los lugareños habían susurrado acerca de la familia Core, tejiendo historias a la luz del fuego sobre su rareza, sus secretos y sus pecados. Las ancianas murmuraban oraciones al oír el nombre, los niños se desafiaban unos a otros a acercarse al recinto, y los predicadores advertían de la corrupción que se incubaba en lo profundo de aquellos bosques. Whitman había crecido escuchando esas historias y se había reído de ellas como simples supersticiones, cuentos populares creados para mantener a los niños curiosos alejados de tierras peligrosas. Pero nada en todas esas advertencias lo había preparado para lo que enfrentaba ahora. Lo que vio dentro de esa cabaña aquella mañana no era rumor ni superstición, sino la verdad desnuda, y esa verdad lo perseguiría durante los siguientes 40 años. Lo seguiría en sus sueños, en el silencio de sus últimos días, negándose a soltarlo hasta que exhalara su último y tembloroso aliento. Su nombre era Loretta, aunque algunos lo suavizaban a Lottie, como si acortar las sílabas pudiera hacerla menos espectral, pero la mayoría de la gente no la llamaba por su nombre en absoluto. Cuando aparecía en el pueblo, rara vez, y siempre observada a distancia, los hombres se quitaban el sombrero, las mujeres se persignaban, y los niños eran apartados con rapidez. No le hablaban, apenas se atrevían a mirarla. Ella era la última de ellos, el hilo final de una línea familiar que no había crecido hacia arriba y hacia afuera como las ramas de un árbol, sino que se había enrollado sobre sí misma, retorciéndose con cada generación. Era un linaje que se enroscaba como una serpiente devorando su propio cuerpo, aislándose del mundo, hasta que solo quedara ella. El recinto Crenau, donde Loretta había crecido, se encontraba a 7 millas de la persona más cercana, oculto, en un valle tan profundo y angosto que el sol lo tocaba solo 3 horas al día. En aquella luz tenue, nada prosperaba. El polvo cubría el suelo y se adhería a los árboles hasta que tanto la corteza como la piedra parecían del mismo gris sin vida. El aire arrastraba un frío amargo incluso en lo más alto del verano, como si el calor mismo se negara a permanecer allí. Y sin embargo, no era la soledad lo que mantenía alejados a los demás, ni la desolación de la tierra. Eran las historias las que lo hacían, historias susurradas en tabernas y atrios de iglesia, sobre niños nacidos mal, deformes, silenciosos, o simplemente desaparecidos antes de tomar más de un respiro, de tumbas cavadas bajo el velo negro de la medianoche, realizadas en silencio, bajo la luz de un farol, donde las lápidas llevaban los mismos 3 o 4 nombres una y otra vez, repitiéndose como el eco de una maldición. En noches sin luna decían, gritos desgarraban los valles resonando tan lejos que incluso a millas de distancia, los granjeros cerraban sus puertas, atrancaban sus ventanas y rezaban hasta la mañana. El sheriff Whitman había descartado todo, aquello durante años, como lo haría cualquier hombre de la ley. Se repetía a sí mismo que no eran más que leyendas de montaña, supersticiones de gente aislada que alimentaba el miedo con rumores. Sin embargo, aquella mañana, esas fáciles excusas se desmoronaron en sus manos, porque allí, escondido dentro de la cabaña, encontró la prueba, el certificado de nacimiento de Loretta, o lo que pasaba por uno. El papel era quebradizo, amarronado, por la edad, su tinta casi borrada por completo, pero las palabras eran lo suficientemente legibles, y el nombre garabateado al final le cortó la respiración, firmado por su abuelo.
Y en la misma línea, con la misma letra apretada, figuraba también como su padre. La habitación pareció encogerse a su alrededor mientras lo leía. El aire se volvía más pesado, más frío. En ese momento, las historias, de las que se había burlado, se transformaron en algo mucho más oscuro, mucho más real, y comprendió demasiado tarde que hay verdades que jamás deberían descubrirse. El nombre de la madre era Sarah Crenshaw, su propia hija. La revelación permanecía en la página como una herida que no quería cerrarse. La matemática del horror era brutalmente simple, pero la mente humana se rebela contra tales cálculos. Se niega a aceptar lo que la tinta insiste en señalar como verdad. Y sin embargo ahí estaba, en escritura desvanecida, 3 generaciones colapsadas en los cuerpos de 2 personas. El árbol genealógico se había doblado hacia adentro hasta que las ramas dejaron de alcanzar el cielo y se quebraron de nuevo hacia el tronco, un bucle cerrado que se asfixiaba a sí mismo. El sheriff Whitman leyó los nombres una y otra vez, como si la repetición pudiera deshacerlos, pero la verdad permanecía fija, burlándose de él con su permanencia. La familia Crenshaw había llegado a estas montañas en 1847, cargando consigo sombras desde el este, sombras que ningún registro sobreviviente se atrevió jamás a nombrar. Al frente estaba Josiah Crenshaw, el patriarca, un hombre duro y enjuto con ojos descritos por sus vecinos como vacíos de propósito. Trajo consigo a una esposa, 3 hijas y 2 hijos, y juntos se internaron en un territorio tan aislado que hasta los Cherokee lo habían evitado. Llamaban al valle el lugar donde el sol olvida, una franja de tierra tan empinada y estrecha que la luz del día desaparecía antes del mediodía y nunca regresaba. Para Josiah no era una advertencia, sino una invitación. Cuanto más profundo el silencio, más fácil era enterrar lo que jamás debía ser encontrado. Al cabo de 1 año de su llegada, la esposa de Josiah había muerto. La causa oficial figuraba como parto, pero la verdad era más esquiva. La partera que asistió a aquel alumbramiento jamás habló de ello, ni una sola vez en todos sus años, y cuando la presionaban se ponía pálida, sacudía la cabeza y murmuraba oraciones en voz baja. La niña, llamada Mary, sobrevivió. Creció en una joven callada y observadora que, con el tiempo, se casaría con su hermano mayor, Samuel. Así comenzó todo, no con cuchillos ni con fuerza, sino con el peso sofocante del aislamiento, una locura que germinaba en el silencio. Sin nadie más que mirarse entre ellos, los límites de la familia se desdibujaron hasta que la sangre se dobló sobre sí misma, como páginas pegadas en un libro que jamás debería abrirse. Para 1870, el censo registraba 12 Crenshaw dentro del recinto, pero los números solo contaban una parte de la historia. Mirando más de cerca aparecían patrones más oscuros, patrones que helaban la sangre, el mismo puñado de nombres repetido, como padre e hijo, como si el registro mismo girara sin fin, fechas de nacimiento que se estiraban y torcían más allá de la biología, infantes cuyas edades se solapaban con madres demasiado jóvenes para haberlos concebido, certificados de defunción firmados por familiares por enfermedades que ningún médico había presenciado ni verificado jamás. En los papeles la familia existía. En la realidad, parecía menos un linaje que un ciclo, una maldición repitiéndose en cada generación. El mundo exterior podría haber intervenido, podría haber forzado la apertura de los secretos del recinto, pero los Crenshaw tenían un recurso lo bastante poderoso como para comprar silencio. Carbón, vetas negras y gruesas corrían bajo su valle maldito, y la familia lo extraía con sus propias manos cargando vagones que vendían a compradores de los pueblos vecinos. Aquellos compradores aprendieron pronto a no hacer preguntas. Aprendieron a no mirar demasiado tiempo a los niños pálidos y silenciosos, que a veces ayudaban a cargar los carros, con rostros difuminados por la semejanza, y un silencio más pesado que el carbón que acarreaban. El dinero circulaba, los vagones rodaban y a cambio nadie hablaba. El doctor Marcus Finch, médico del condado entre 1895 y 1923, dejó un diario que no vería la luz hasta que su nieto renovó la casa familiar en 1987. En sus páginas describía haber sido llamado al recinto Crenshaw una sola vez, en el verano de 1909.
La entrada era breve pero escrita con una mano que presionaba tan fuerte que la tinta atravesaba el papel. Jamás reveló lo que vio allí, solo que se marchó antes del anochecer, negándose a recibir pago, a beber agua y jurando no regresar nunca más. El diario terminaba con una línea escalofriante bajo la fecha. Algunas puertas, una vez abiertas, no vuelven a cerrarse. El niño que entregué, escribió el Dr. Finch, tenía rasgos que me costaba incluso poner en palabras. Lizzie madre, no podía tener más de 16 años. Sin embargo, su porte lo perturbaba más allá de toda razón. A veces se conducía con el cansancio de una mujer el doble de su edad. En otras ocasiones parecía no ser más que una niña asustada. Esa contradicción lo devoraba por dentro, y confesó en su diario que no podía decidir cuál de las dos posibilidades lo inquietaba más. Cuando sugirió que el recién nacido necesitaba atención médica en el pueblo, su respiración era débil, su cuerpo frágil, el anciano en la habitación se volvió hacia él. En ese momento, Finch comprendió con un horror creciente lo que los registros confirmarían más tarde. El abuelo que se erguía junto a la cama era también el padre. Sus ojos tenían el color del hielo sucio, nublados pero afilados, inmutables. Nos ocupamos de los nuestros, dijo con voz plana. No era amenaza ni súplica, solo una sentencia final. Finch se marchó antes del anochecer, rechazando el pago, rechazando el agua, y juró que nunca volvería. Cerró la entrada de su diario con una oración: que Dios me perdone por haber pisado ese suelo maldito. Para la década de 1920, el árbol genealógico de los Crenau se había torcido hasta convertirse en algo grotesco. Ya no un árbol, sino un nudo, un enredo de líneas de sangre dobladas sobre sí mismas. Los certificados de matrimonio, en las raras ocasiones en que se archivaban, contaban una historia demasiado horrible para negarla. Hermanos unidos a hermanas, padres casados con hijas, tíos tomando a sobrinas por esposas, donde los registros oficiales fallaban, los rumores llenaban los huecos y hablaban de uniones que hacían palidecer incluso a la gente de montaña. Las leyes de Tennessee prohibían tales cosas, pero las leyes exigían oficiales que las aplicaran, y ningún sheriff, ningún ayudante, ningún hombre con autoridad puso jamás un pie en Cure Hollow sin invitación. El valle se había convertido en un país propio, un lugar donde el Estado no tenía poder, donde el silencio era la única ley observada. Los niños nacidos en esta pesadilla llevaban consigo la evidencia de su herencia, y sin embargo lo que llegaban a ser desconcertaba incluso a los pocos que los presenciaban. Las notas dispersas del Dr. Finch hablaban de condiciones que la ciencia no nombraría hasta décadas más tarde. Graves retrasos en el desarrollo dejaban a algunos incapaces de hablar o caminar hasta muchos años después de lo esperado, y, aún así, a veces esos mismos niños mostraban destellos de una claridad sorprendente, percepciones tan agudas que perturbaban al propio médico. Las deformidades físicas eran comunes: extremidades torcidas, mandíbulas mal formadas, ojos pálidos o duplicados, pero Finch anotaba con inquietud que estos rasgos parecían casi fluidos, como si el cuerpo de cada niño cambiara en formas sutiles y perturbadoras con el tiempo. Lo más escalofriante de todo eran sus mentes. Escribió acerca de niños que en un momento balbuceaban como infantes, babeando y riendo, para minutos después hablar con la cadencia y el peso de los ancianos, pronunciando frases que ningún niño debería conocer, como si múltiples generaciones de memoria lucharan por el control dentro de un solo cuerpo. Testigos externos confirmaron lo que Finch describía. Martha Hensley, maestra de escuela en el pueblo más cercano entre 1918 y 1924, dejó sus propios registros. Escribió acerca de los niños Crenau que a veces aparecían en su escuelita de una sola aula, llegando sin previo aviso, siempre en parejas o tríos, nunca solos. Su presencia repentina inquietaba a los demás estudiantes, pues venían vestidos con prendas pasadas de moda hacía décadas, cuellos de encaje amarillentos por el tiempo, pantalones remendados con telas que ya no se vendían, ropa que parecía sacada de baúles de los muertos. Su manera de ser era aún peor. Sabían cosas que no deberían saber, escribió Hensley. Hablaban de sucesos ocurridos mucho antes de sus nacimientos, describiendo batallas, muertes, bodas,
como si recordaran memorias personales. Y cuando eran corregidos, sonreían, no como niños reprendidos, sino como ancianos que complacen a un alma joven que aún no comprende la verdad. Una niña, de no más de 8 años, describió una vez con detalle perfecto y medido el nacimiento de su propia abuela. Sus palabras no eran las vagas imaginaciones de una niña, sino los recuerdos precisos de alguien que había estado allí. Dónde se colocó la partera, cómo la lámpara titiló en el viento, qué se dijo en el momento del alumbramiento. Cuando la maestra, estremecida, le preguntó cómo podía saber tales cosas, la niña la miró fijamente con esos ojos pálidos e inmutables, y respondió con una voz suave pero definitiva: «Yo estuve allí. Siempre estoy allí». La respuesta se extendió por la sala como un sudario, dejando incluso a los alumnos más pequeños inquietos. El aislamiento de la familia, al parecer, no era meramente geográfico, era temporal. Los Crenshaw vivían dentro de una burbuja donde el tiempo mismo se doblaba y se retorcía, donde pasado y presente se enredaban como raíces bajo tierra. En Cure Hollow, los muertos nunca partían del todo, y los vivos nunca llegaban por completo. Los vecinos, los pocos que se atrevían a observar desde lejos, informaban de ver los mismos rostros década tras década, inalterados por la edad. Un niño avistado en 1890 podía ser visto de nuevo en 1920, de pie junto al camino a la misma edad, con la misma chaqueta remendada. Si se trataba de distintos niños con un parecido inquietante, o del mismo espíritu atrapado en un bucle interminable, nadie podía asegurarlo, y nadie deseaba mirar lo suficiente como para estar seguro. Observar demasiado de cerca era invitar la maldición del valle a entrar en tu propia sangre. Para 1930, las vetas de carbón bajo las tierras Crenshaw comenzaban a agotarse. La riqueza que había comprado silencio y distancia durante casi un siglo se desvanecía, y con ella, el poder de la familia para permanecer invisible. El mundo exterior se acercaba cada vez más, pulgada a pulgada. Nuevos caminos se abrían paso a través de las montañas. Funcionarios del gobierno, con portapapeles y semblantes severos, empezaban a aparecer en los pueblos cercanos, haciendo preguntas, hurgando en registros. Los Crenshaw respondieron replegándose más dentro de su recinto, levantando cercas más altas, reduciendo al mínimo sus visitas al pueblo. Los pocos que aún salían llevaban consigo un aura de algo a la vez lastimoso y horripilante, figuras que inspiraban compasión solo porque el miedo había desgastado a la gente. Entre ellos estaba Sarah Crenshaw, la madre de Loretta. Los habitantes del pueblo la recordaban vívidamente, aunque cada uno de manera diferente, como si fuera varias personas cosidas en un solo cuerpo. Para algunos, parecía una mujer de 20 años. Para otros rondaba los 60. Quizá era ambas a la vez. Pagaba sus compras con monedas ennegrecidas por los siglos, monedas tan antiguas que los dependientes debían entrecerrar los ojos para leer la fecha. Su voz era lo que más inquietaba, fina, vacilante pero atravesada de ecos, como si hablara no sola, sino en coro con otras edades, otras vidas. Fue Sarah quien rompió el patrón, aunque romper tal vez no sea la palabra adecuada. Lo que hizo fue menos una ruptura que una fractura total, de la tradición, de la familia, del frágil límite que mantenía al mundo Crenshaw sellado aparte. En el gélido invierno de 1931, apareció en el juzgado del condado, con el vientre hinchado de embarazo, y exigió presentar una denuncia. Los funcionarios se sorprendieron, pues los Crenshaw no acudían al pueblo salvo que la necesidad los arrastrara. Thomas Ashford, el secretario de turno, testificó después que habló durante 3 horas seguidas, sin detenerse, sus palabras fluyendo como agua de una presa rota. No pudo escribir lo suficientemente rápido para captarlo todo, pero recordaba el tono, urgente, febril, como si estuviera vaciando siglos de secretos antes de que la ahogaran por completo. Habló en aquel juzgado de ceremonias que ningún hombre de ley podía comprender, rituales celebrados a la luz de las velas en los cuartos polvorientos del recinto Crenshaw. En esos ritos, los vivos se unían a los muertos, atándose no solo a la sangre, sino también a los huesos y a la memoria.
Contó de niños criados en cámaras subterráneas, donde las lámparas humeaban y las sombras se aferraban, enseñados desde la infancia que el sol era veneno, que la luz del día quemaba el alma tan seguramente como el fuego quemaba la carne. Describió una Biblia familiar, cuyas páginas estaban cubiertas de aceite y ceniza, donde la genealogía no se extendía en ramas, sino que se doblaba sobre sí misma, un laberinto de nombres que giraban sin fin hasta que todo camino conducía al mismo centro, al mismo nudo de sangre maldita. Ashford recordaba su rostro mientras hablaba, pálido, febril, con los ojos vacíos de certeza. Sabía que estaba muriendo, escribió más tarde, no por enfermedad alguna, sino por el peso de saber demasiado. Declaró que el niño en su vientre era el último, el fin de una línea torcida más allá de la salvación. Lleva demasiada historia, susurró. Está hinchado de memoria, de voces que no son suyas. Obligó a Ashford a anotar cada palabra, aunque la mitad desafiaba la razón. Nombres que eran también lugares, fechas que pertenecían a futuros aún no vividos. Dijo que su hija sería tanto un final como un comienzo. La serpiente finalmente devorando su propia cola. En una semana, el informe desapareció de los archivos del condado, borrado como si nunca se hubiera presentado. Ashford murió 3 meses después, aplastado en lo que llamaron un accidente minero, aunque jamás en su vida había trabajado en las minas. Quienes lo conocían juraban que se había convertido en un hombre atormentado después de aquella noche de invierno, sobresaltándose, con las sombras, llevando siempre su Biblia en el bolsillo del abrigo, como si las palabras en una página pudieran alejar lo que Sarah Crenshaw había desatado. Sarah dio a luz al año siguiente, sola en la cabaña, como siempre habían hecho las mujeres Crenshaw, pero esta vez algo se quebró, o quizá algo se dio al fin. La hemorragia fue rápida y brutal, y por primera vez en generaciones, un Crenshaw buscó ayuda en el exterior. El propio Samuel, patriarca, hermano, padre, abuelo, apareció a la medianoche en la puerta del Dr. Finch. En sus brazos cargaba a Sarah, su hija, su nieta, su esposa, todo atado en un solo cuerpo roto. Sus brazos temblaban, no solo por la edad, sino por el terror, por el peso de saber que ni él mismo podía contener lo que había llegado. Era demasiado tarde. Sarah murió sobre la mesa de examen, su respiración silbando como viento entre huesos huecos. Sus últimas palabras, jadeadas con una voz que no era enteramente suya, fueron una advertencia. No la dejes volver. La casa tiene hambre. Se ha estado alimentando de nosotros durante generaciones y ahora la quiere más que a nadie. El Dr. Finch, estremecido pero resuelto, mantuvo a la recién nacida durante la noche, con la intención de contactar a las autoridades estatales por la mañana. Por primera vez alguien más allá del valle podría haber sabido toda la verdad, pero al amanecer, la niña había desaparecido. La enfermera encontró la ventana abierta al frío, las cortinas agitándose en el viento invernal. En la nieve de abajo había un rastro de huellas, pequeñas al principio, tan diminutas como las de un recién nacido, pero con cada paso crecían, más grandes, más profundas, como si quien caminaba envejeciera con cada zancada. El rastro se internaba de nuevo en Curry Hollow, tragado por los árboles, hasta que incluso la nieve se negó a cargar con el peso de lo que había regresado. Samuel Crenshaw fue hallado muerto en su cama aquella misma mañana, aunque nadie lo había visto regresar de la puerta del Dr. Finch. La causa oficial de muerte figuraba como insuficiencia cardíaca, clara y pulcra en el certificado, pero quienes lo vieron juraban que su expresión contaba otra historia. Su rostro no estaba torcido por el dolor, sino por el reconocimiento. Ojos abiertos de par en par, boca entreabierta, como si en sus últimos instantes hubiera visto algo que llevaba mucho tiempo esperando. Una deuda finalmente cobrada, un precio terrible que ya no podía aplazarse. No era el aspecto de un hombre reclamado por la enfermedad, era el aspecto de un hombre reclamado por la verdad. Durante 6 largos meses después de su muerte, nadie vio a Loretta. El recinto permaneció en silencio. Sus chimeneas frías, sus porches hundidos. Ya no se alzaba humo sobre los tejados, y los senderos que conducían al lugar
Se cubrían de maleza como si la propia tierra intentara tragárselo entero. Algunos valientes, cazadores o borrachos con más coraje que sentido, se acercaron y contaron que las ventanas estaban tapiadas desde dentro, las puertas bloqueadas con muebles pesados. La casa parecía defenderse sola. Sin embargo, por las noches, cuando el viento cambiaba, luces se movían tras las rendijas de las contraventanas, velas o faroles flotando de cuarto en cuarto, llevados por manos invisibles. Y, a veces, débilmente, se escuchaba el llanto. Al principio el gemido fino de un bebé, pero otras veces el sollozo ronco de una anciana. En la oscuridad, ambos sonidos se volvían indistinguibles. Quizás siempre habían sido lo mismo. Cuando el sheriff Whitman finalmente reunió el valor para entrar en el recinto en agosto de 1932, caminó directo a una pesadilla despierta. Los demás Crenau habían desaparecido. No enterrados, no masacrados, simplemente ausentes, como si hubieran dado un paso hacia las paredes y jamás regresado. Sus pertenencias permanecían allí, dispuestas como si aguardaran a los cuerpos para reclamarlas. Ropa doblada con cuidado al pie de las camas, zapatos en pares junto a las puertas. La mesa de la cocina estaba preparada para 12, cada lugar dispuesto. Los platos llenos de comida ahora podrida y cubierta de moscas. Y en el centro de todo, sentada, estaba Loretta, una niña delgada, serena como si lo hubiera estado esperando, sorbiendo leche de un cuenco inexplicablemente fresco, blanca como si hubiera sido ordeñada esa misma mañana. Levantó la cabeza y sus ojos pálidos atraparon la luz. Entonces sonrió. «Todos están aquí», dijo, con una voz que cargaba un peso mucho más antiguo que su rostro. «Ahora, todo soy yo». El informe oficial del sheriff, archivado, por triplicado y enterrado en lo profundo de los archivos estatales, contenía detalles que habrían terminado carreras de hacerse públicos. Las paredes de la casa estaban empapeladas con fotografías, cada una mostrando el mismo rostro repetido a diferentes edades. Bebés, niños, hombres y mujeres, todas variaciones de los mismos rasgos perturbadores. La Biblia familiar estaba allí, pero las últimas entradas habían sido garabateadas con la letra dispareja de un niño, registrando nacimientos que aún no habían ocurrido, como si la tinta se hubiera adelantado al tiempo. Los certificados de nacimiento llevaban firmas que cambiaban a mitad de palabra, la tinta alterando tono y edad, como si décadas hubieran pasado en un solo trazo. Y en el sótano, el peor hallazgo de todos, una sala larga repleta de cunas, la mayoría vacías, pero las sábanas en su interior mostraban las hendiduras de pequeños cuerpos, como si algo se hubiera levantado de allí apenas un instante antes. Solo una cuna estaba ocupada. El sheriff Whitman jamás describió en voz alta lo que vio dentro, pero sus notas temblaban con la confesión de que no era ni infante ni cadáver, sino algo que pertenecía a ambos a la vez. En la última cuna no yacía un niño, sino algo mucho peor, una muñeca confeccionada enteramente con cabello humano, mechones negros enredados con grises y blancos quebradizos, todos tejidos en una forma burda que pretendía asemejar un cuerpo. Sus cuencas estaban apretadamente cosidas, sus extremidades abultadas y dispares, y aún así, Loretta la acunaba con reverencia. «Esta es mi madre», susurró cuando el sheriff preguntó. Luego, en el mismo aliento, «y mi hija, y yo». Las yatsias palabras cayeron con una calma tan absoluta que Whitman retrocedió tambaleante de la cuna, su revólver inútil contra aquello que lo miraba a través de los ojos de esa niña. El Estado retiró a Loretta poco después, sacándola del valle y colocándola con una familia de acogida en Nashville. El alivio duró poco. En una semana, la familia suplicaba a las autoridades que se la llevaran. Por las noches hablaba con voces que no eran suyas, voces que pertenecían a los parientes muertos de la familia, respondiendo cuando se la llamaba por sus nombres. Sabía detalles que ningún extraño podía conocer, dónde se escondían las reliquias, qué últimas palabras se habían susurrado en los lechos de muerte. Se quedaba horas frente a los espejos, moviendo los labios, manteniendo conversaciones con reflejos que no coincidían con sus movimientos. A veces el reflejo sonreía cuando ella no lo hacía,
La segunda familia duró 3 días antes de devolverla entre lágrimas. La tercera aguantó solo 1. Todas informaron el mismo fenómeno. Loretta nunca estaba sola. A donde fuera, cargaba con el linaje Crenau dentro de sí, comprimido en un solo cuerpo, demasiado frágil para contener el peso de tantas vidas. Era como si todos los años, todas las voces, todos los alientos inconclusos de su familia hubieran sido forzados en ella, como una historia embutida en un recipiente demasiado pequeño, filtrándose por las grietas de su voz y de sus ojos. Para septiembre de 1932, el Hospital Estatal de Tennessee la admitió. Los registros oficiales de su caso desaparecerían más tarde en un incendio sospechoso que consumió solo un ala, el ala donde se guardaban sus archivos, pero algunos fragmentos sobrevivieron. La doctora Helena Voss, pionera en psicología infantil y una de las pocas dispuestas a tratarla, dejó notas privadas que fueron halladas décadas después en una caja de seguridad tras su muerte. Esas notas, sin el filtro de la censura estatal, revelaban un horror para el que la medicina no tenía lenguaje. «Envejece y rejuvenece ante mis ojos», escribió Voss. Ayer tenía 4 años, riendo mientras apilaba bloques de madera. Hoy es anciana. Su voz áspera hablando de la década de 1850 como si hubiera estado allí, describiendo con detalle eventos que coinciden con registros históricos. Me ha mostrado dónde la bala de mosquete de su abuelo aún descansa en su hombro, aunque las radiografías no revelan nada. Me cuenta de muertes mucho antes de su nacimiento, de nacimientos mucho después de cuando debería haber desaparecido. Voss describió a Loretta como un palimpsesto generacional, una niña que en realidad no era una sola, sino un manuscrito reescrito una y otra vez por vidas sucesivas. Cada edad se escribía sobre la anterior, pero nunca se borraba del todo, dejando un cuerpo que parpadeaba entre identidades como una vela en el viento. Los otros niños de la sala le temían, no por lo que hacía, sino por lo que era. Se negaban a sentarse a su lado, evitaban su mirada y susurraban que, cuando Loretta dormía, sus labios seguían moviéndose, murmurando oraciones en voces que no eran suyas. Comenzaron a notar imposibilidades a su alrededor. Las enfermeras informaron que cuando Loretta pasaba frente a las ventanas de la sala, no proyectaba una sola sombra, sino muchas, alargadas y superpuestas, cada una moviéndose con un ritmo apenas distinto, como si una docena de vidas caminaran dentro de ella al mismo tiempo. Por la noche, cuando dormía, el aire se llenaba de murmullos en lenguas que nadie podía identificar, sílabas guturales, cadencias de canto que precedían al inglés, quizás incluso a la escritura misma. Un niño en la sala aseguró que Loretta le había tomado la mano, y en un susurro a la vez tierno e implacable, le había descrito las circunstancias exactas de su muerte, décadas en el futuro. Nunca volvió a hablar. Su silencio se volvió permanente, un ayuno inquebrantable de palabras nacido no del trauma, sino de la certeza. Las enfermeras echaban suertes para decidir quién debía atenderla, y aún así muchas se negaban. Juraban que estar demasiado cerca de ella se sentía como ahogarse en el tiempo mismo, como si cada segundo de sus vidas, pasado, presente, momentos aún por venir, se les derrumbara encima de una sola vez, un peso insoportable contra el cráneo. Le dejaban la comida en la puerta y se marchaban deprisa, demasiado asustadas de mirar sus ojos pálidos por miedo a lo que pudiera devolverles la mirada. Solo la doctora Helena Voss persistió. Realizó cientos de horas de entrevistas, cada una más angustiante que la anterior. En ellas, Loretta se deslizaba sin esfuerzo entre voces e identidades, hablando no como una niña, sino como distintos miembros de su línea familiar. Cada persona llevaba consigo sus propios recuerdos, gestos e incluso dialectos que coincidían con su siglo. Podía cambiar a mitad de frase, su rostro contorsionándose sutilmente, su voz subiendo o bajando hasta envejecer o retroceder 50 años en el espacio de un aliento. El personal lo documentaba todo con manos temblorosas, pero ninguna explicación era suficiente. Las sesiones más perturbadoras eran aquellas en las que Loretta se convertía en Sara, su madre, su hija, ella misma. Con esa voz describía su propia concepción, su propio nacimiento,
desde ambos lados de la experiencia. Recuerdo haber nacido, le dijo a la doctora Voss, con los ojos abiertos de algo que no era ni locura ni inocencia. Y recuerdo haberla visto dar a luz. Soy el círculo que se cierra. Soy la boca de la serpiente encontrando su cola. Soy lo que ocurre cuando una familia olvida. El valle necesita al mundo exterior para sobrevivir. En octubre de 1933, las paredes del hospital ya no pudieron contenerla. Loretta desapareció en la noche. Su habitación fue hallada vacía, la ventana aún cerrada por dentro. El único rastro de su partida fue un mensaje garabateado en el yeso con lo que parecía ceniza fría, como raspada de un hogar extinguido hacía siglos. Voy a casa. Todos vamos a casa. Los equipos de búsqueda peinaron caminos, colinas y pueblos. Vecinos, pero Loretta no dejó rastro en el mundo exterior. Sin embargo, al internarse en Cure Hollow, lo vieron de inmediato. Humo elevándose otra vez desde la chimenea del recinto, enroscándose negro contra el cielo gris. El sheriff Elias Whitman encabezó la expedición final al valle en noviembre de 1933. Con él marchaban 2 ayudantes, un mariscal del estado y el padre Miguel Santos, un sacerdote católico cuya presencia nunca fue explicada en los documentos oficiales, su nombre apareciendo solo en la letra del propio Whitman. Más tarde se susurró que el sheriff había rogado a la iglesia que lo enviara. Lo que encontraron al entrar en la casa principal quedó grabado en la memoria de cada uno de ellos. En el comedor Loretta los esperaba, sentada en la cabecera de la larga mesa, sus ojos pálidos fijos, su postura la de una matrona presidiendo un banquete. Frente a ella había 12 platos, cada uno lleno, humeante, como si acabara de servirse un festín. Comía de cada plato por turno, sus pequeñas manos moviéndose con gestos distintos, su porte cambiando a cada momento, como si cada bocado lo tomara una persona diferente. En un plato se inclinaba delicadamente, con el meñique alzado, como una dama en un té de sociedad. En otro devoraba con ansia, untándose la cara de comida como una niña hambrienta. En otro, masticaba lento y deliberado, saboreando recuerdos que nadie más podía percibir. Todo el tiempo hablaba suavemente a las sillas vacías que la rodeaban, 12 en total, cada una dirigida como si realmente albergara a un invitado. Los hombres juraron haber oído nombres pronunciados, nombres que coincidían con Crenau muertos hacía mucho. Cuando al fin levantó la vista, Loretta sonrió, y su rostro se fracturó en demasiadas expresiones a la vez. Alegría, tristeza, ira, ternura, todo destelló sobre sus facciones, superpuesto hasta que su cara pareció menos carne que una máscara cambiando más rápido de lo que el ojo podía seguir. «Llegan tarde a cenar», dijo, pero no con su propia voz. Era la de su abuelo, profunda y gutural, brotando de una garganta que no podía haberla producido. Luego, sin pausa, «Pero tenemos todo el tiempo del mundo». Lo que ocurrió después depende de qué relato se crea. Los ayudantes afirmaron que la casa misma resistió su entrada. Las puertas se cerraban de golpe por su cuenta. Las tablas del suelo se combaban bajo sus botas. Las paredes gemían como si la estructura misma fuera un ser vivo sufriendo. El padre Santos, en un informe privado a su obispo, escribió que vio a Loretta hablar en lenguas, pero no en lenguas extranjeras. Dijo que hablaba en épocas. Sus palabras cargadas con la entonación de décadas, a veces isabelinas, a veces fronterizas, a veces voces que precedían todo registro escrito. El informe del sheriff Whitman fue el más condenatorio de todos. Juró que, cuando intentaron llevarse a Loretta, ella comenzó a multiplicarse, no en cuerpo, sino en tiempo. La vio en 3 lugares a la vez, un bebé berreando en una cuna en la esquina, una joven mirando por la ventana con anhelo, y una anciana, encorvada junto al fuego, meciéndose como para calmarse. Cada una era igualmente sólida, igualmente real, y sin embargo todas eran ella. La solución del Estado, al enfrentarse con tales contradicciones, fue brutal en su simplicidad. El recinto fue condenado y abandonado a la podredumbre. La línea familiar fue declarada legalmente extinta. Loretta misma fue puesta bajo custodia estatal permanente.
para ser institucionalizada de por vida. Pero las instituciones requieren papeles, y los papeles no podían contenerla. Sus archivos se negaban a permanecer fijos. Las fechas de nacimiento cambiaban entre días, meses y siglos. Los nombres se alteraban, cambiando de ortografía, a veces cambiando por completo. Las páginas envejecían décadas en una sola noche. La tinta se desvanecía. El papel se volvía quebradizo. Y por la mañana, esos mismos archivos aparecían restaurados, nítidos y nuevos como recién mecanografiados. Entre 1933 y 1940, Loretta pasó por 7 instituciones distintas. Cada admisión llevaba un nombre distinto, una edad diferente. Un archivo la listaba con 6 años, otro con 30. Un tercero la describía con 72. Y sin embargo, cada fotografía mostraba los mismos ojos pálidos devolviendo la mirada, inmutables, la única constante en un río de identidades cambiantes. Enfermeras iban y venían, directores se jubilaban, y Loretta seguía, sin envejecer, como debía, sin desvanecerse jamás. La última aparición confirmada de Loretta Crenshaw ocurrió en 1941, en un centro de Memphis. Un celador nocturno, exhausto y medio dormido, levantó la vista para verla de pie junto a su ventana. No estaba sola. Juró que hablaba con alguien afuera, pero cuando se acercó, no había nadie, solo un viento helado que soplaba desde el valle, trayendo consigo el más tenue olor a humo. Cuando el celador corrió a investigar, la habitación de Loretta estaba vacía. La cama estaba perfectamente hecha, pero sobre las cobijas reposaba un montón de viejas fotografías. Cada imagen mostraba a la familia Crenshaw, docenas de rostros a lo largo de las décadas, y sin embargo todos ellos compartían los mismos ojos pálidos, inmutables. En el reverso de la última fotografía, había un mensaje garabateado con una letra que se negaba a permanecer fija. Para algunos parecía la caligrafía temblorosa de una anciana, para otros las letras torpes de un niño. Cambiaba incluso mientras era leído. Las palabras en sí eran simples pero terribles en su certeza. Nunca nos vamos. Siempre estamos regresando a casa. 3 días después, el recinto Crenshaw ardió. El fuego rugió con un calor tan antinatural que los clavos de hierro se disolvieron en escoria negra y las ventanas de vidrio corrieron como agua por las paredes. Y sin embargo, las llamas estuvieron tan contenidas que ni un solo árbol alrededor de la propiedad se encendió. Era como si el propio valle hubiera trazado un límite, un círculo ritual de ceniza y silencio. Cuando los investigadores removieron los restos, encontraron huesos, cientos de ellos, muchos más de los que la casa jamás podría haber albergado. Algunos eran quebradizos y antiguos, otros recientes, como si hubieran sido desenterrados tanto de tumbas como de vientres. Las pruebas de ADN aún estaban a décadas de existir, pero los susurros comenzaron de inmediato. Los lugareños decían que todos esos huesos pertenecían a la misma línea de sangre, repetida sin fin, un eco genético de sí misma, una familia que se había doblado hacia adentro hasta que no quedó nada más que copias de copias, su linaje derrumbándose bajo su propio peso. El fuego, decían algunos, finalmente había obligado al eco a callar, pero el silencio no siempre significa un final. Algunos creyeron que Loretta pereció en el incendio, la última Crenshaw ofreciéndose como brasa final para extinguir lo que nunca debió comenzar. Otros afirmaban que escapó, llevando a su familia dentro de ella, el archivo viviente de cada memoria, cada pecado. Se propagaron historias de una mujer de ojos pálidos que aparecía en hospitales de los Apalaches, buscando tratamiento para enfermedades que la medicina ya no conocía. También, de niños que nacían con un conocimiento imposible, hablando de vetas de carbón y valles olvidados, describiendo lugares en los que nunca habían estado, anhelando un valle que los mapas ya no nombraban. Cazadores y excursionistas susurraban sobre la sensación de ser observados en los bosques, donde alguna vez estuvo el recinto, vislumbrando ojos pálidos brillando entre los árboles, aguardando. La verdad, como el árbol genealógico de los Crenshaw se pliega sobre sí misma hasta que los comienzos y los finales pierden toda distinción. Lo que queda es menos historia que advertencia,
grabada en hueso y memoria. Algunas líneas de sangre están destinadas a ramificarse hacia afuera, extendiéndose a nuevas tierras, dispersándose en el mundo. Pero otras, como los Crenau, se enroscan hacia adentro, apretándose más y más hasta consumirse a sí mismas. Lo que queda no es una familia, ni siquiera una historia, sino un terrible para siempre, una advertencia de lo que ocurre cuando la sangre se convierte en su propio mundo, en su propio tiempo, en su propio eco interminable.